Pero el legado no se mide solo en trofeos o estadísticas, se mide en lo que dejas cuando ya no estás en el centro. Y Scottie dejó algo que muy pocos dejan, un modelo de grandeza que no depende del ego, un tipo de excelencia que no necesita gritar, una forma de liderazgo que no se celebra en highlights, pero que sostiene estructuras enteras. Y aquí es donde esta historia vuelve a ti, porque a cierta edad uno deja de admirar solo al que brilla y empieza a entender al que resiste, al que sostiene, al que hace que todo funcione aunque nadie lo nombre. Scottie Pippen representa a ese hombre que cumplió su rol hasta el final, incluso cuando el costo fue personal. En entrevistas recientes, su tono ya no es el del reclamo, sino el de la resignación lúcida, la de alguien que entendió tarde que ser imprescindible no siempre significa ser recordado como mereces, y esa es una lección dura, no para jóvenes, para hombres que ya vivieron lo suficiente como para saber que el sacrificio no siempre garantiza reconocimiento. Quizá por eso su historia incomoda, porque nos obliga a preguntarnos algo que rara vez queremos enfrentar. Si mañana nadie hablara de lo que hicimos, ¿seguiría teniendo sentido haberlo dado todo? Si este tipo de historias te hablan, si sientes que aquí se dicen cosas que no se dicen en otros lados, este canal existe para eso, para pensar juntos, para recordar sin maquillaje, para entender lo que el tiempo revela. Suscribirte a Top Rank no es un clic más, es quedarte en una conversación que no se apura y no grita. Scottie Pippen fue más que el segundo de alguien, pues el sostén de una era, y tal vez, como muchos hombres, su verdadera grandeza no estuvo en ser visto, sino en haber sido necesario. La pregunta final no es qué tan famoso fue, la pregunta es más incómoda, más adulta, más tuya que suya. Cuando todo termine, ¿qué parte de tu historia sostendrá a otros, incluso si tu nombre no aparece en grande? Nadie te dijo que algún día ibas a mirar atrás y darte cuenta de que hiciste exactamente lo que el mundo esperaba de ti, y aún así sentir que no fue suficiente. Nadie te preparó para ese momento en el que entiendes que hiciste el trabajo pesado, que sostuviste todo, que cumpliste, y aún así, otro fue el que se llevó el aplauso, el recuerdo y la historia. Si eso te suena familiar, este video no es sobre baloncesto, es sobre ti y sobre una verdad que casi nunca se cuenta completa. Hoy vamos a recorrer una historia en 3 tiempos muy claros. Primero, el ascenso silencioso de un hombre que parecía destinado a ser secundario. Después, la presión brutal de sostener una dinastía que el mundo atribuyó a otro. Y al final, la pregunta incómoda que queda cuando todo termina y el ruido se apaga. ¿Qué precio paga el que siempre estuvo ahí, pero nunca fue el protagonista? Si este tipo de historias te hablan más que los gritos y los titulares, este canal existe para eso. Top Rank es para quienes ya no buscan ruido, sino comprensión, memoria y claridad. Scottie Pippen llegó a la NBA en 1987 sin cámara siguiéndolo, sin expectativas de grandeza inmediata y sin el aura de Salvador. Venía de la Universidad de Central Arkansas, un programa pequeño, invisible para la mayoría. Fue elegido en el puesto número 5 del draft, pero incluso ahí, pocos entendían realmente qué tenían enfrente. No era el más explosivo, no era el más mediático, no era el que pedía el balón en el último segundo. Era otra cosa, algo que no se ve rápido, algo que solo entiendes cuando falta. En Chicago, al inicio, Scottie no era una estrella, era un proyecto, delgado, largo, incómodo para los rivales, pero todavía inseguro para sí mismo. Mientras el foco apuntaba a Michael Jordan, Scottie aprendía a moverse en la sombra, a defender al mejor del otro equipo, a correr la cancha sin exigir protagonismo. ¿Cuántas veces en tu vida hiciste eso mismo? ¿Cuántas veces entendiste que alguien tenía que sostener todo mientras otro brillaba? Para 1991, cuando los Bulls ganan su primer campeonato, Scottie ya no era una promesa. Era el segundo motor del equipo. Defendía, asistía, anotaba cuando hacía falta y sobre todo, entendía el juego en un nivel que pocos alcanzan. Entre 1991 y 1993, Chicago gana 3 campeonatos consecutivos, 3, y en cada uno de ellos Pippen fue All-Star, líder defensivo, cerebro táctico. Pero dime algo, cuando recuerdas esos títulos, ¿qué nombre te viene primero a la cabeza? En 1994, Jordan se retira, y ahí ocurre algo que define a Scottie para siempre. Sin Michael, los Bulls no se derrumban. Scottie promedia más de 22 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Termina tercero en la votación al MVP. Tercero, no fue suficiente. Nunca parecía ser suficiente. ¿Te ha pasado? ¿Has dado el mejor año de tu vida solo para descubrir que el reconocimiento sigue yéndose hacia otro lado? Ese mismo año llega el momento que lo persigue hasta hoy. Últimos segundos de un partido decisivo contra los Knicks. La jugada no es para él. Scottie se niega a entrar, un acto que muchos juzgaron como ego, pero que pocos se detuvieron a entender como lo que realmente fue.
la explosión de alguien que llevaba años tragándose el orgullo. ¿Cuántas veces aguantas antes de romperte? A partir de ahí, la narrativa ya estaba escrita. Pippen pasó de ser el genio silencioso al compañero difícil. Cuando Jordan vuelve, los títulos regresan en 1996, 1997 y 1998. 3 más, 6 anillos en total. Pero incluso entonces, Scottie jugaba con la espalda rota, con migrañas, con dolor constante, porque alguien tenía que hacerlo. Porque alguien tenía que sostener la estructura mientras la historia se escribía con otro nombre en letras más grandes. Sus contratos mal negociados, su lealtad mal pagada, su cuerpo deteriorándose mientras el espectáculo seguía. Todo eso no aparece en los documentales rápidos, no sale en los resúmenes de highlights, sale cuando te detienes, cuando miras con ojos de adulto, cuando entiendes que no todos los sacrificios son visibles. Si alguna vez sentiste que hiciste lo correcto, que fuiste leal, que aguantaste más de lo debido, y aún así terminaste preguntándote si valió la pena, quédate, porque lo más importante de esta historia todavía no se ha dicho. Y antes de seguir, si alguna vez te sentiste identificado con este tipo de silencios, suscribirte no es un clic, es una forma de no volver a cargar solo con estas preguntas. Aquí seguimos contando las historias que casi nunca se cuentan completas, porque ahora viene lo más incómodo. ¿Qué pasa cuando la dinastía se acaba y ya no queda nadie para sostenerte? Cuando la dinastía terminó, el silencio fue brutal. No hubo despedidas épicas para todos, no hubo la misma cámara, ni el mismo respeto, ni la misma narrativa. En 1998, después del 6º campeonato, los Bulls se desmantelan. Phil Jackson se va, Jordan se retira por segunda vez y Scottie queda suspendido en el aire, como tantos hombres que dieron todo a una estructura que, una vez cumplido su ciclo, simplemente siguió adelante sin mirar atrás. Ese mismo año, Scottie es traspasado a Houston. Sobre el papel parecía un nuevo comienzo. En la realidad, fue el inicio de algo más duro, el descenso. En los Rockets, junto a Hakeem Olajuwon y Charles Barkley, Scottie ya no era el sostén invisible. Era el veterano incómodo, el que no encajaba del todo, el que había vivido demasiado tiempo en un sistema que ya no existía. Las lesiones empezaron a acumularse. El cuerpo, ese que había aguantado años de exigencia silenciosa, comenzó a pasar factura. En 1999, durante los playoffs, Pippen sufre una lesión lumbar grave. No es una anécdota médica, es el símbolo de algo más profundo. El cuerpo diciendo, basta cuando la mente todavía no quiere aceptar que todo cambió. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que por dentro sigues siendo el mismo, pero tu cuerpo, tu entorno o tu contexto ya no responden igual? Scottie todavía tuvo momentos brillantes en Portland. En el año 2000, con los Trail Blazers, estuvo a minutos de llegar a las finales de la NBA nuevamente. Lideró, defendió, pensó el juego como siempre, pero el final fue el mismo, se quedó a las puertas, no fue campeón, no fue protagonista del recuerdo colectivo, fue, otra vez, el que sostuvo sin llevarse el titular. Y ahí empieza la parte que casi nadie quiere mirar, porque cuando se apagan los reflectores, cuando ya no hay estructura que te diga quién eres, aparece la pregunta más peligrosa para un hombre adulto. ¿Quién soy ahora, si ya no soy necesario? Scottie Pippen nunca fue un hombre de micrófonos, nunca construyó su identidad en el ruido. Y quizá por eso, cuando llegaron los años posteriores, la incomodidad se volvió pública. Entrevistas tardías, declaraciones que sonaban a ajuste de cuentas, críticas a Jordan que muchos no quisieron escuchar. Pero dime algo con honestidad, ¿eran ataques o eran palabras que alguien se guardó durante demasiado tiempo? Porque hay una verdad que solo se entiende con edad y cicatrices. El que siempre cede, el que siempre acompaña, el que siempre pone al equipo por encima, también acumula frustración. No porque sea débil, sino porque es humano. Scottie fue el mejor segundo hombre de la historia. Pero nadie te enseña cómo vivir cuando ese rol termina. Su vida personal tampoco fue un refugio. Relaciones expuestas, decisiones cuestionadas, una sensación constante de no haber sido comprendido del todo. El mundo seguía viendo al campeón de 6 anillos, pero por dentro, el hombre lidiaba con algo mucho más complejo, la sensación de haber dado todo, y aún así, sentir que la historia no le pertenecía. Aquí es donde esta historia deja de ser sobre baloncesto, porque ¿cuántos hombres de tu generación hicieron exactamente eso? Sostener familias, empresas, proyectos, equipos, mientras otros se llevaban el crédito. ¿Cuántos aceptaron contratos injustos, promesas vagas, reconocimiento parcial, porque creían que así debía ser? Y ahora viene lo más difícil de aceptar. Scottie Pippen no fue invisible por falta de talento. Fue invisible porque eligió ser funcional antes que visible. Y el mundo rara vez recompensa eso como debería. Si esta parte de la historia te está removiendo algo, quédate, porque todavía falta hablar del legado real.
no el que cuentan los documentales rápidos, el que se entiende solo cuando ya viviste lo suficiente. Con el paso de los años, algo curioso empezó a suceder. Mientras el tiempo convertía a Michael Jordan en un mito cada vez más grande, también empezó a abrir grietas en el relato perfecto. Y en esas grietas, la figura de Scottie Pippen comenzó a verse con otros ojos, no como el acompañante obediente, no como la sombra eterna, sino como el arquitecto silencioso de algo que sin él probablemente no habría existido. Porque cuando hoy se revisan los números con calma, sin fanatismo, sin idolatría infantil, aparece una verdad incómoda. Scottie fue el único jugador presente en los 6 campeonatos que lideró en robos, en defensa perimetral, en lectura de juego, pues el que cubría los errores, el que sostenía cuando Jordan se ausentó en 1993, llevando hasta esos Bulls a 55 victorias y a un 7º partido en semifinales de conferencia. Ese año terminó tercero en la votación al MVP. No fue un gesto simbólico, fue un reconocimiento real, aunque pasajero.